Un gran saludo a todos, muy buenos días. Estamos aquí ya alistándonos para hablar de unos temas muy importantes en Colombia y que realmente a mucha población creyente, cristiana, que ha levantado las banderas de la vida, la verdad, la familia, hoy le toman por sorpresa. Y hoy queremos hablar del avance de la agenda progresista en Colombia. Y realmente es algo que nos tiene supremamente preocupados porque desde el 2016 a la fecha se ha aprobado de todo en Colombia. Y hoy lo que queremos es hacer un breve recuento de esto y analizarlo y llegar a una conclusión muy sencilla del por qué como iglesia nos dormimos y esta agenda está arrasando con los valores occidentales cristianos que nos sostienen. Hola Lina, ¿cómo estás? La idea es aquí hoy con Lina poder hablar también, hacer un análisis desde el derecho, desde la parte constitucional, de cómo se mueve todo esto en las cortes, en el Congreso. Entonces, no sé, me gustaría que le dieras un saludo a la gente. Bueno, un saludo a todos, un saludo Jonathan, gracias por la invitación. Y sí, para eso estamos acá, para analizar cómo hay una amenaza tan latente, un riesgo consolidado en Colombia de lo que ha venido sucediendo, que veníamos alertando y parecía que tomaría mucho tiempo, pero hoy lo vemos una realidad. Ok, vamos a hablar de 4 cosas que están pasando en Colombia. Y algunas de estas cosas, algunos, como ya lo dijimos al principio, los va a tomar por sorpresa. Pero en Colombia están pasando cosas totalmente aberrantes. Ustedes saben que en el 2021 se despenalizó el aborto hasta la semana número 24. Y luego de la semana 24 se aplican las 3 causales de la sentencia C-355 de 2006. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta sentencia en 3 causales se puede practicar el aborto hasta el 9º mes. Despenalizado por cualquier causal hasta la semana 24 y luego de ahí se puede llegar y pasar una solicitud de aborto por salud mental y hacerlo hasta la semana hasta el mes 9. Pero aquí hay algo un poco más fuerte y yo quiero que ustedes miren algo, y es una decisión que tomó la Corte Constitucional luego obviamente de legalizar, de despenalizar todas estas prácticas, y es el alquiler, o más que alquiler, la donación de órganos de bebés abortados. Aquí dice que de fetos, pero nosotros no hablamos de fetos porque tenemos un gran respeto por la vida y son bebés. O sea, un bebé de 4, 5, 6, 9 meses, según la Corte Constitucional, todos sus órganos se pueden donar para experimentación científica. Esto quiere decir que ahora sí son humanos. Durante mucho tiempo nos dijeron que un bebé en el vientre no era humano, lo despojaban de toda su dignidad humana, pero ahora la Corte nos está diciendo esto. Y yo quiero, Lina, no sé tú qué opinión tienes de lo que ha pasado en la Corte Constitucional en Colombia. ¿Qué lectura tienes? Tú tuviste un profesor que hoy es magistrado de la Corte, pero yo sí quiero que le expliques a la gente cómo se mueve todo esto en la Corte Constitucional. Sí, bueno, respecto de mi profesor, es de los mejores magistrados, el resto no se salva. No, la verdad es que uno ve muchas irregularidades en el derecho. Primero porque la Corte Constitucional no puede pasar por encima del Congreso, no puede no legislar, digamos, no, más bien, no puede legislar. El Congreso ha dado una respuesta, el silencio es una respuesta, y la Corte lo ha mencionado en sus sentencias, solo que ahora se le olvida. Pero en sus sentencias la Corte ha dicho, bueno, Congreso, los exhortamos, los invitamos a legislar al respecto, y el Congreso ha dado los debates muchas veces. Y los proyectos se han caído. ¿Por qué? Porque no también es una respuesta. Entonces, ¿cómo la Corte ve que el Congreso está dando una respuesta de no, acá no se quiere despenalizar el aborto, y la Corte dice, bueno, entonces por encima del Congreso yo voy a tomar las funciones del Congreso y ahora no solo voy a ser judicial, sino también legislativo? Eso es supremamente irregular, inconstitucional de hecho, y pues vemos un problema muy grande porque quien tiene que velar porque se cumpla la Constitución es quien la está transgrediendo. Entonces eso por un lado. Por el otro, el tema del aborto en Colombia siempre ha sido un absoluto
una absoluta incongruencia jurídica. ¿Por qué? Porque la Carta Magna que nosotros tenemos, la Constitución, es quien tiene los principios y derechos fundamentales. De ahí para abajo hay otros tipos de normas, las leyes, todas las ordenanzas, lo que reglamentan, y esto lo que tienen que hacer es desarrollar esos principios y derechos fundamentales. En ese sentido, el principio y derecho, el derecho fundamental de todos los fundamentales es la vida. Sin vida no hay ningún otro derecho fundamental, ni a la salud, ni a nada. Y entonces el derecho fundamental de los fundamentales, el cual está en la Carta Magna, de ahí para abajo las leyes, las ordenanzas, todas las normas, los acuerdos tienen que desarrollarlos. Las políticas que toma el gobierno tienen que desarrollar ese derecho. Ninguno puede limitar derechos fundamentales. Y lo que sucede es que hay una norma, que es el Código Civil, que además es escrito por un chileno, que además es copia de Francia, y esta norma que trata de derechos patrimoniales, ni siquiera fundamentales, es la que dice, se entiende persona desde que se respira por fuera del vientre. Entonces te estoy diciendo que hay una norma que está muy por debajo y además que en clasificación, en la materia que trata, pues está muy lejana a ser un tema fundamental porque es un tema patrimonial, y esta norma habla de que se es persona desde que se nace, desde que se respira por fuera del vientre, y entonces esta norma inferior es la que limita el derecho fundamental de todos los fundamentales. Y desde ahí se entiende que el ser humano vivo que está dentro del vientre no es persona. ¿Qué significa que no sea persona? Pues si de los judíos dijeron que no era persona, si de los esclavos negros dijeron que no eran personas, entonces los bebés... Pero ahora curiosamente si sus órganos, su bracito, su piernita, su corazón, su cerebro, ahora sí les sirve como elementos humanos para la experimentación científica. Hay una contradicción filosófica muy fuerte en lo que ellos están diciendo. Es que es muy difícil ver cómo normas jurídicas, jurisprudenciales van en contra de el sentido común que todos tenemos. Es decir, el principio de la dignidad humana y derecho a la dignidad humana surge de que es inherente a todos los seres humanos. Pero entonces se crea otro término que es persona, y entonces supuestamente no se tienen derechos hasta ser personas, entonces hay unos humanos que no tienen dignidad humana, pero esto es una falacia, pero más que una falacia, esto es una idea nada más, porque todos sabemos que todos los humanos somos dignos, y todos sabemos que el bebé que está en el vientre es un humano, todos sabemos que está vivo, que su corazón late, que las prácticas del aborto son los asesinatos más crueles, que ellos huyen de todos estos instrumentos que usan para desmembrar. O sea, es claro que hay un humano adentro, es claro para todos, pero queremos cerrar los ojos con una ficción de en derecho no es persona, y eso pues es falso. Pero más allá de eso, el punto es que la Corte Constitucional entra de la nada y dice, bueno, sí, despenalicémoslo, pero no despenalicémoslo, que tampoco estoy de acuerdo, pero digamos arbitrariamente diciendo, bueno, hasta la semana 12, la 14, que era lo que todo el lobby feminista estaba buscando. O sea, su máxima petición de todo el lobby feminista era despenalicen hasta la 14, y no, la Corte dice, no, yo quiero ser la más liberal, yo quiero estar en el top de países liberales, yo quiero estar como los países nórdicos, yo quiero despenalizar hasta el sexto mes de embarazo nacen bebés. ¿Cómo me vas a decir que un bebé, o sea, en ningún momento, pero en el sexto mes de embarazo, que tú puedas abortar porque sí? Uh-huh. Y que lo que es peor es que tú hablabas del 9º mes de embarazo, pero pongámoslo en términos más fuertes. Puedes estar a punto de dar a luz y decir, no, yo quiero abortar. ¿Y por qué? ¿Te violaron? Bueno, de pronto, pero no sé por qué esperar hasta el último momento antes del nacimiento para decir sí, la verdad es que... Pero bueno, no, digamos otra causal. No, me siento afectada en mi salud mental. ¿Y cómo? No, lloro fácilmente. Ah, no, ya.
se puede practicar un aborto un momento antes del nacimiento del niño. Esto es muy triste y es ilógico también, hablándoles como mujer. Todas las mujeres sabemos y los hombres que de alguna manera han tenido que tener una mujer al lado. Cada 28 días podemos tener un lloro fácil, una carga hormonal muy fuerte por la manera en que estamos constituidas. Como va a ser en un embarazo, la carga hormonal es mucho más difícil. Como así que por un llanto fácil? Realmente este tema de salud mental relacionado más con la causal de llanto fácil es literalmente una hoja en blanco para aborte cuando quiera. Sobre todo, yo entiendo el tema de no revictimizar víctimas, o sea, es claro que nadie quiere revictimizar a una persona que sufrió una tragedia, pero este tema de que la única prueba para yo decir que sufrí una violación, pues sea una denuncia, pues yo puedo denunciar en cualquier momento a quien sea, o sin nombre y no decir ni siquiera de cómo... es una carta en blanco, esto está tan desregulado y la Corte lo permite esta liberalización de pisotear la dignidad humana. No, ahí nos das una idea y es empezar a regular ciertos temas. Claro. Regular todo este tema de cómo se están practicando los abortos. Y aquí en Colombia lo que estamos viendo es un ataque a la niñez. Total. Es un ataque a la niñez antes de nacer. Se les está atacando fuertemente. Y una vez nacen, se les quiere seguir atacando. Así es. Entonces, ahora en Comisión Primera del Senado se empezó a discutir hace unos meses la eutanasia para niños también. Primero habían dicho que desde los 6 años y ya subieron la edad creo que a los 12 o 14 años. O sea, eso quiere decir que en este país, y ahorita vamos a ir para allá, es más fácil que a un hombre le hagan una cirugía plástica para cambiarle el sexo, pero es mucho más difícil salvar la vida de un niño a los 6 o 14 años de una enfermedad y no brindarle cuidados paliativos. Entonces aquí lo que nos está diciendo básicamente esta agenda progresista en Colombia es: hay sentencia de muerte para los niños, hay sentencia de muerte para nuestros hijos. Entonces aquí ya estamos mirando el aborto, la donación de órganos de bebés, como ustedes lo están mirando en esta noticia del Tiempo. Aquí también el Ministerio de Salud establece condiciones para la eutanasia de menores de edad. Y además se sigue debatiendo en el Congreso. Sí. O sea, realmente, y esto no escapa a ningún tipo de ideología política, porque lo vimos en el gobierno que salimos de Duque, que esto seguía saliendo. Ahora en el gobierno de Petro sigue creciendo. Y esto que está sucediendo, ya este tema sí se está legislando en el Congreso. No sabemos a qué puerto llegue, porque todavía creo que le faltan 2, 3 debates. Pero lo que estamos diciendo es que obviamente la niñez de Colombia está en peligro. Además de eso también hemos hablado del tema de trata y sobre esta situación tampoco hay muchas medidas. ¿Por qué? Porque sobre lo estructural, que es realmente el abuso sexual infantil, la explotación sexual infantil, vemos que sigue creciendo y no hay medidas drásticas contra eso. Pero por otro lado vemos políticas, sentencias y proyectos de ley muy fuertes para atacar la dignidad humana. Ahora se nos viene otro tema muy importante que ya, digamos que también se ha hablado de la liberalización del consumo de drogas. Entonces ahora lo que nos quieren montar son panaderías para fumar marihuana. Eso también es un tema que en cada esquina todos los emprendedores puedan vender el bareto. Y definitivamente el más afectado, aunque ellos dicen, no, esto no es para afectar a los niños. Realmente nosotros sabemos que culturalmente un niño es muy influenciable y un niño puede terminar obviamente por la presión social yendo a estos lugares a consumir, así sea escondidas. Así es. O sea, uno en el colegio veía los compañeritos de 12, 13 años ya fumando. Sí, no, y emborrachándose. No, y uno si lo mandaban a la tienda a comprar licor, eso no había ningún tipo de restricción, y uno así de 9 años, eso, es decir, es como legislar para el mundo ideal, en donde aquí todas las normas funcionan, pero cuando les conviene. Pero cuando no les conviene, según su agenda progresista, que es tan manipulada, que quiere hacernos ver que es un tema de compasión cuando en realidad es todo lo opuesto, es muy utilitarista,
Entonces, cuando no les conviene, entonces sí, no, es que hay que pensar es en cómo funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de despenalizar el aborto, siéndote honesta, en la demanda que hicieron para despenalizarlo tenían muchos argumentos muy falaces, pero uno era muy importante en el que mostraba la intención que tenían. Y era, lo que pasa es que exista una norma que diga que abortar está mal, no deja que la conducta se normalice en la sociedad. Entonces sí están buscando normalizar una conducta de asesinar un bebé en el vientre. Entonces, como la normalizamos, ya no se llama aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo. Y en fin, todo este tema están de las ideas, pero sí normaliza conductas que están mal, que son aberrantes. Como tú vas a disminuir la dignidad humana, entonces la tercera causal, por malformación del bebé en el vientre. Y no, totalmente. ¿Qué es malformación? Si se ha visto gente abortar por labio leporino. Es decir, ¿hay unos humanos que valen más que otros? Eso es eugenesia. ¿Eso en dónde está? La dignidad humana es por ser humano. Y en lo que tú mencionabas también, sobre los niños, sobre cómo nacen, y tú has visto, yo sé, Jonathan, que tú lo has visto, pero quiero contarle a quienes nos están viendo, hay proyectos en otros países que han avanzado al punto de ya no solo aborto libre, sino si se asesina al bebé hasta los 8 meses de vida, entonces pues también se considera como que no, hasta ahora está empezando a vivir, no tiene conciencia. Hay una eugenesia gigante acá en donde hay personas que valen más que otras, y esto es útil porque lo que tú mencionabas, ¿qué es más útil? Que nos encarguemos de cuidar a una persona enferma, o que le digamos, sí, la verdad está súper mal, mejor te mueres. O sea, eso es lo que está diciendo la eutanasia, pero lo disfrazan como no, es un tema de piedad. ¿De piedad con quién? Con las personas que cuidan. Pero no solo eso, está el tema de la eutanasia, pero también el suicidio asistido, ¿no? En Colombia el suicidio asistido ya está permitido. O sea, yo me deprimí, quiero ir a una clínica y que me metan 2 inyecciones y me maten. Imagínate. O sea, y ojo que eso también está en menores de edad. O sea, vuelven al mismo punto. Y en una sociedad donde esta generación de adolescentes, jóvenes adolescentes que está saliendo, tiene demasiados problemas de ansiedad, ahora la solución es, no, tranquilo, suicidio asistido. O si usted tiene una enfermedad que aunque no es terminal, es incurable, por alguna razón, usted pues también puede ir a que le apliquen una inyección letal y chao. O sea, en este país hay pena de muerte, o sea, hay pena de muerte para la gente, pero no para los bandidos, que eso es una de las cosas que uno debate tanto en estos temas. Cuando en Colombia la Constitución política dice no habrá pena de muerte. Total. O sea, la Constitución ya dijo, en Colombia no hay pena de muerte, pero este principio se lo han saltado y ya vamos en estos 3 puntos. Y hay uno último, que es algo que se puso de moda por allá en los 60, 70 en Europa. Se puso de moda en Suecia, se puso de moda en Finlandia, se puso de moda en Reino Unido, y es las terapias de afirmación de género. Que son terapias de afirmación de género que cogen a una persona y le dicen, ok, tú no te sientes conforme con el cuerpo biológico con el que naciste, sino tú te percibes como mujer, o viceversa, una mujer que se te percibe como hombre, pues ahora el Estado te puede hacer un proceso o una terapia de afirmación de género, que cogen, te dicen, ok, entonces tú te identificas como mujer, después de que te identifican como mujer, te dañan la identidad, porque esto es un debate de identidad, después te dicen, ok, pues métete hormonización, hormonízate. Si eres menor de edad, métete un bloqueador de pubertad para el tratamiento de la llamada disforia de género. Y por última, una cirugía de reasignación de género, que es una mutilación. Que es donde te mutilan. Para las mujeres es más grave porque le mutilan sus pechos. Y es irreversible. Pero bueno, el punto más asqueroso acá es que esto se lo empezaron a hacer a los niños en estos países en Europa. Entonces, en Suecia se lo empezaron a hacer, en Reino Unido abrieron una clínica solamente para niños, que era el Tavistock, y
en el resto de países. Desde el 2021, 2022 y 2023, o sea, esto no fue hace una década, estos países progresistas y liberales se empezaron a echar para atrás. Porque pues toda esta gente que ya siendo adulta, siendo transexuales, dijeron, me dañaron la vida, tengo cáncer, no puedo tener hijos, tengo serios problemas psicológicos. Y si dejo de tomar ese medicamento, y son me medicamentos que son dependientes, Exacto. se mueren y empezaron a demandar al Estado. Y no solo eso, las cifras crecieron. O sea, en Suecia pasaron de 1 al 4.000% en cirugías de resignación de género. Entonces, claro, si esto lo paga el Estado, llega un momento donde no aguantan y empiezan a decir, ok, esto no va más, y estos países empezaron a decir, las principales organizaciones médicas de cada país, estos son tratamientos experimentales. Pues resulta que ahora Colombia está copiando esto. O sea, está copiando lo que hicieron estos países en los 60, que ya fracasó, y se están anclando, pues sí, en cosas que ha hecho la CIDH, pero lo que estamos viviendo y el retroceso de estos países es reciente. Así Es más, este año Dinamarca ya empezó a echar para atrás, que era otro país pionero en este tema. Y en Reino Unido se cerró una clínica que obviamente hacía todo este tema de cirugías de reasignación de sexo, o también se le llama cambio de sexo. Obviamente nosotros sabemos que a una persona no se le puede cambiar el sexo porque pues ya biológicamente está definida. Pero ellos lo han llamado así, mal llamado cambio de sexo, que es todo esto que estamos explicando. Y en Colombia ya empezó a pasar, la Corte empezó a sacar sentencias a favor de esto, la sentencia 218 del 2022, hay organizaciones que han litigado, hay una clínica que se llama la Clínica del Valle del Lilí, en el Valle del Cauca, que ya practica estos procedimientos. Salud Total tiene 31 menores a los cuales les están practicando hormonización y bloqueadores de pubertad. Pero ahora lo que finalizando el 2023, en Bogotá, en el epicentro de Colombia, la capital, abren la primera clínica de género en Colombia, pagada con fondeo público. Imagínate, no hay cuidados paliativos para los niños con cáncer, pero sí. Ahora no sé si sea la primera no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, que eso es lo que había que entrar a mirar. Claro. Pero lo que tú dices, no hay cuidados paliativos para un niño con cáncer, pero sí hay bloqueadores de pubertad, hormonización y cirugías para dañarles la vida. O sea, y que esto inicia desde los 5 años. Esto inicia, hay casos desde los 5 años. Nosotros empezamos a denunciar esto, lo denunciamos y lo denunciamos fuertemente, porque es que esta clínica no llegó por ósmosis. O sea, esta clínica no fue que Claudia López hoy dijo, ay, tan bonita acá, la saco y la pongo. No, en el 2021 sacaron una guía que ustedes pueden encontrar, googlear, la guía transgénero de Bogotá, y habla específicamente en su tabla de contenido, donde dice, tratamiento de afirmación de género para niños y niñas. Utilizan esta guía luego, obviamente, para crear una, no sé, si lo podamos llamar política pública, pero sí una ruta para llegar a la clínica de género. Y esto, sí lo hemos dicho, esto se aprobó en el Consejo de Bogotá. Porque es que la alcaldesa Claudia López es una persona, mira, aquí nosotros tenemos que decir algo. Claudia López no tiene la culpa de esto. Porque Claudia López está cumpliendo lo que ella prometió en campaña. Ella dijo, yo voy a hacer esto y lo está haciendo. Ella lleva... Bueno, pues eso, porque en seguridad y demás cosas no cumplió nada. Pero esto es súper importante porque es que ella era una activista del lobby LGBT. Era una activista progresista que venía de la mano con Colombia Diversa y tenían clara su agenda. Dentro del plan de desarrollo colocaron una política diferencial de género. ¿Qué es el enfoque diferencial de género? Básicamente es algo que agrupa muchas poblaciones, LGBT y todas estas a través de su visión identitaria. O sea, transexuales, transgénero, y no se les haga raro que ahora después haya transespecie, como en Reino Unido hay un señor que se cree perro, y pues me imagino que el Estado le pagará la purina y le recogerá sus corporalidades, en fin. Pero ahora eso está llegando a Colombia, y esto se aprobó en el Consejo de Bogotá. Y lastimosamente
No tuvimos una fuerza política que detuviera esto, una fuerza política que se haya dedicado a estudiar artículo por artículo y haya pasado las proposiciones para detener esto. Claro, como en el plan de desarrollo no dice clínica de género, pero sí decía claramente que lo que había que sacar adelante era un sistema de salud público con enfoque diferencial de género, donde se pudieran agrupar todas las identidades sexuales. Ahí está Entonces, la clínica. cuando sale esto, ahí realmente es donde nosotros tenemos el reto hoy de estar hablando acá y es de despertar a todo el mundo. Así es. Porque ya acabamos de contar qué está pasando. Ya estamos diciendo cómo actúa la corte. Y es que a la iglesia cristiana le bajaron los brazos. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando en el 2016 todos salimos a manifestarnos contra las cartillas de Gina Parodi. Bueno, ¿y qué pasó después de eso? El ataque mediático hacia la iglesia fue tan fuerte que le decían, oiga, ustedes como cristianos solo salen a marchar por eso. Y nosotros, sí, señor. Usted no sabe hablar de otra cosa, bueno, entonces los cristianos empezaron a hablar de otras cosas y cometieron un error gravísimo. Y es que dijeron, a mí no me encasille. El progresista feliz. Los que venden los bloqueadores de hormonización para los niños, felices. Los que hacen las cirugías de cambio de sexo, felices con que la iglesia haya bajado los brazos. Bueno, no salgan a marchar, hable de seguridad, hable de economía y el cristiano pues se las dio de like. Se las dio de a mí no me encasille. Y mire lo que nos costó decir a mí no me encasille. Lo que nos ha costado. Lo que nos ha costado, y es que están dañando al prójimo, están dañando a los niños. Y ahora retroceda esa agenda, retrocédala, es imposible. Pero no solo eso, muchos de los que llegaban a estos puestos no tenían ni la mínima idea de cómo combatir esta agenda progresista. Y eso es lo que a mí me entristece. Y esta es una realidad que está sucediendo en Colombia. Nos dejamos engañar. Obviamente, Profamilia, Colombia Diversa y todos sus activistas fueron muy inteligentes en bajarnos los brazos. Ahora, lo que yo sí estoy muy feliz es que veo que hay una generación joven muy preparada, que se dedicó a estudiar, que se dedicó a pensar, y es tiempo de empezar a detener esta agenda. Y hay que hacerlo. Creo que eso es algo muy importante. Y después hablaremos de qué iniciativas tenemos para esto. Pero hoy la idea es concientizar a la gente de lo que ya pasó. Hay una esperanza. Ya está rodando en el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir esto, todo el tema de cambio de sexo de los niños. Pero nuestra tarea hoy era motivar a la gente que se despierte y diga, venga, si a mí me tienen que encasillar como homofóbico, como transfóbico, como todos los fóbicos, que me encasillen. Porque es que en última instancia yo le voy a dar cuentas al Señor de lo que estoy haciendo. Así es, y yo pienso que es un tema de defender la verdad, y yo creo que muchos cristianos en algún momento han sido o somos presas de esta manipulación. Y no, hoy quiero decirles a todos los que nos escuchan, no es compasivo dejar que un niño que está confundido se haga un cambio irreversible para su vida. Ni siquiera científicamente es correcto, porque neurológicamente, no solo culturalmente como tú decías que los niños son influenciables, sino neurológicamente no tienen la psique desarrollada para tomar decisiones irreversibles. Por eso no se les permite fumar, por eso no se les permite tomar, no se les permite votar, pero sí hacerse un daño irreversible en sus cuerpos. Se les permite asesinarse en el caso de la eutanasia. Eso no es compasión. Compasión es que tú te tomes el tiempo de cuidarlo, de enseñarle, de mostrarle la verdad. Aún no es egoísmo cuando tú renuncias a tu idea de caerle bien a tu hijo por decirle la verdad y evitarle un daño permanente para su vida. Entonces, lo que queremos mostrar, si es cristianos y no cristianos, no caigamos en la idea del progresismo de que todo esto es compasión. No, es utilitarismo. Les conviene, vale menos. Pero lo que nos llamó Jesús es hacer el camino estrecho. Amar es decirle la verdad. Es decirle la verdad con amor, no con odio, no con repulsión, no, la verdad. Y te amo, pero esta es la verdad, y porque te amo, te digo la verdad.
Sí, y ya para finalizar, recuerden algo, y es algo que yo siempre he dicho, y es, Jesús nunca vino aquí por los aplausos, y mucho menos por ser una persona popular. De por sí, en el único concurso de popularidad que Jesús participa, lo pierde. En el único espacio democrático en el que Jesús participa, lo pierde y lo perdió con Barrabás. Entonces, nosotros no tenemos que estar esperando los aplausos del mundo, del buenismo político, sino tenemos que ser radicales en este tiempo, porque ya mostramos qué es lo que está pasando y queda en nuestras manos hacer algo. Muchas gracias por unirse a este programa. Un abrazo y bendiciones para todos, y este 2024 tendrá que ser un año de mucha batalla por la defensa de la vida, la verdad y la familia. Gracias a todos.